Vamos a volver a empezar. With the next session. Con la próxima sesión. So welcome back. Entonces, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a nuestra siguiente sesión, que vamos a explorar el rol positivo de la religión en la prevención de la violencia y responder a un periodo de conflicto y reglas autoritarias, y vamos a discutir cómo los actores religiosos juegan roles formales e informales en procesos de justicia transicional. Entonces, para esta sesión voy a introducir a Simon Robbins, que va a presentar de la iniciativa global de la coalición, cómo fortalecer la justicia transicional, y Simon va a introducir una nueva herramienta desarrollada por el equipo de GIJTR. Entonces, es como los actores religiosos y basados en la fe deberían participar en los procesos de justicia transicional para apoyar en la verdad, la justicia y la reconciliación y sus objetivos. Simon es experto humanitario, investigador, y tiene un interés en la protección humanitaria, en los derechos humanos y la justicia transicional. Combina la investigación académica con las prácticas de consulta, enfocándose en los programas apoyando las agencias internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y las ONGs, con un énfasis en los estados que emergen del conflicto y la violencia. Es Fellow de Investigación Senior en la Universidad de York. Su trabajo como consultor ha ayudado para dar apoyo programático a un rango de programas humanitarios y derechos humanos, incluyendo participación extensiva con monitoreo y evaluación, y en particular la protección y las intervenciones de la regla de la ley. Su trabajo académico está impulsado por el deseo de poner estas necesidades del conflicto en el corazón de los esfuerzos, y esto ha llevado a una participación con centros de víctimas y a enfoques rápidos a la historia y la violencia, con un enfoque crítico en la justicia transicional, en los procesos impulsados por las víctimas y enfoques participatorios, la producción de conocimiento y activismo. Simon, bienvenido, y te entrego a ti. Es un placer ser parte de esta discusión fascinante. Y como dijo Justine, es que quiero entrar a presentar esta herramienta de evaluación para fortalecer la justicia transicional por medio de la participación con actores religiosos y basados en la fe. Entonces, la herramienta de evaluación sale de un proyecto con el GIJTR que ha tenido en el último año, que preguntó cómo la participación con los actores basados en la fe puede fortalecer la justicia transicional. Esta fue una colaboración de un año entre la coalición CSVR de Sudáfrica y PILPG. Y también habla de un conjunto de estudios de casos con actores religiosos y basados en la fe. Esto lo hicimos en Sri Lanka, en Guatemala, Tíbet, Sudáfrica y Túnez. Y yo fui invitado para utilizar estos estudios de casos como la base para el desarrollo de la herramienta de evaluación, que ahora está en un borrador avanzado y debería salir pronto. Entonces, la herramienta nos pregunta cómo pueden los actores religiosos y basados en la fe fortalecer o bajar la importancia a los procesos de justicia transicional. Busca, tiene como objetivo muchos actores de la sociedad civil, y se va a pilotear en Zimbabue con la idea de mejorarlo y hacerlo más práctico en este contexto en particular.
Entonces, el kit de herramientas parece ser o busca ser una guía muy paso a paso, muy práctica para evaluar, trabajar con actores religiosos y basados en la fe, en la justicia transicional en cualquier contexto. Entonces, hace esto definiendo qué es un actor basado en la fe y denominando sus potenciales roles en la justicia transicional, y sugiere que un actor tiene que entender el espacio para la acción en su contexto, dónde está el proceso de justicia transicional, cuáles son las etapas del conflicto o la transición, y luego utilizar esto como base para comprender qué actores basados en la fe están presentes y qué puede hacer alguno de esos actores en particular. Y cuando hablamos de jugar un rol en el proceso de justicia transicional, hablamos de procesos formales, como las comisiones de la verdad y los juicios, y los procesos informales, como los procesos que se llevan a cabo principalmente independientemente del Estado, o por actores de la sociedad civil, y ahora voy a hablar un poco más de esto. Entonces, como dije, lo que busco hacer en esos 15 minutos es muy rápidamente contarles un poco sobre los diferentes elementos de este kit de herramientas, y esto va a ser muy breve necesariamente, pero sí los insto cuando tengan tiempo para ver este kit que está lleno de ejemplos de muchos de estos elementos que voy a introducir hoy. Entonces, la primera pregunta para hacernos cuando vemos el contexto y los actores el contexto de los actores basados en la fe es ver qué son. Los definimos basados con lo que vemos acá. Estos son iglesias, organizaciones religiosas, miembros de estas organizaciones, pero también partidos políticos que tienen una característica religiosa, entonces una estructura organizacional como doctrina religiosa, motivación religiosa, un objetivo religioso o un discurso predominantemente religioso. Y eso incluye muchos tipos de estructuras diferentes, como por ejemplo la Iglesia Católica en Latinoamérica, en Guatemala, Chile y Brasil. Son actores muy importantes en la justicia transicional en esos contextos. Pero también incluye los monjes budistas en personas como Myanmar y Sri Lanka, que han sido movilizados por políticos nacionales a ser muy negativos en términos de ayudar a tratar el conflicto y tratar estos retos de reconciliación. También incluye al Dalai Lama, que es una figura política y religiosa. Y también los partidos políticos. Tenemos ejemplos en Túnez, en la isla del norte, de partidos políticos fundados en una orientación política explícita, que son actores basados en la fe a pesar de ser partidos políticos. La importancia de los actores basados en la fe en la justicia transicional creo que es muy clara para todos nosotros. Casi todas las religiones tienen alguna idea de la paz o la reconciliación o la resolución de conflicto. Y estos son los mediadores naturales. Son percibidos como legítimos y creíbles. Y más allá, tienen una constituencia, tienen personas que pueden traer con ellos en esta experiencia desde el conflicto hasta la reconciliación, por ejemplo. En cualquier contexto va a haber un rango de actores basados en la fe, va a haber varias iglesias, tal vez en un contexto cristiano o diferentes visiones en el Islam. Y va a haber diferentes líderes dentro de estas comunidades que tienen un potencial diferente para contribuir a la justicia transicional, y en muchos contextos los actores religiosos van a estar conectados de manera política, van a estar enlazados con políticos o van a poder ejercer su propia agenda política. Y esto puede tener un lado negativo, en el sentido de que pueden estar enlazados a estados que han cometido violaciones en el pasado o que han tenido un rol en incitar a esta violencia. Y hay varias diferentes jerarquías y estructuras. La Iglesia Católica tiene una estructura muy centralizada y fija. Las religiones hinduistas son mucho más flexibles, con estructuras más descentralizadas. Los protestantes pueden ser un poco más pequeños, menos jerárquicos, y eso tiene que ser considerado cuando estamos viendo la naturaleza de un actor basado en la fe y que le puede traer a la justicia transicional.
La religión y el conflicto muchas veces están entrelazados. La religión se ve como la fuente del conflicto a veces, pero como han dicho mucho hoy, muy pocos conflictos son de verdad sobre religión, muchos son sobre la identidad, sobre la cual la religión es una de las contribuciones. Entonces, por ejemplo, la etnia o problemas éticos entre diferentes grupos definidos por una misma etnia, que a veces tendrán un elemento religioso si estas dos comunidades tienen estas diferencias, y esto puede ser utilizado por una parte o la otra para traer resentimiento, pero yo creería que la religión casi nunca es la causa raíz del conflicto. Y pueden pensar en su contexto. La religión es un impulsador del conflicto o un subtexto. Cuando vemos, por ejemplo, la isla del norte o Sri Lanka, la religión es muy visible, pero no es un impulsador fundamental. Los actores basados en la fe pueden representar y movilizar comunidades en el conflicto o para prevenir y superar el conflicto. Y aquí es muy interesante ver que estas figuras tienen una autoridad de prevenir o mitigar el conflicto y avanzar en la justicia transicional, en la resolución de conflictos. Entonces, viniendo a la justicia transicional, viendo el rol de los actores religiosos y basados en la fe, es que vemos que esencialmente estos son actores de la sociedad civil, pero son un tipo particular de actor de la sociedad civil que los pone en una muy buena ubicación para liderar en la justicia transicional. Muchas veces tienen legitimidad porque las personas confían en ellos. Como les dije, no es como un líder político con una agenda en particular. Los líderes religiosos tienen una relación diferente con las comunidades que buscan representar. Y las comunidades que representan son comunidades espirituales que están unidos a ellos mismos y a los líderes en torno a un conjunto de valores que son típicamente positivos. Nuevamente yo vería el ejemplo de la Iglesia Católica en Latinoamérica en los 80s, que tenía la autoridad, la legitimidad y el espacio político para retar a las dictaduras y buscar la verdad de manera independiente y hacer que estos crímenes sean muchos más visibles. Y ningún otro actor en este contexto tenía la capacidad de hacer esto de manera segura y legítima. En muchos contextos, las iglesias y otros actores religiosos tienen una historia de la resistencia a las violaciones. Hemos visto en Sudáfrica la iglesia resistiéndose al apartheid. En Latinoamérica la iglesia se puso a las dictaduras militares, y esto muestra que tienen la capacidad para participar en la justicia transicional después de la transición, pero esto también muestra que estos actores tienen que ser autónomos, independientes del Estado hasta cierto punto para poder cumplir con este rol después de la transición o durante el proceso de transición. Y como ya he dicho, algunos actores basados en la fe van más allá de la sociedad civil. Tenemos partidos políticos, en Túnez, en la isla del norte, donde los protestantes y católicos tenían partidos políticos que los representaban y no tomaban un lado particular en el conflicto. El Dalai Lama en el Tíbet es un líder espiritual y político, y ahora tiene mucha legitimidad política. Entonces, no solamente actores de la sociedad civil. Entonces, esta es una tabla que trata de resumir muy brevemente algo del valor agregado de los actores religiosos y basados en la fe en la justicia transicional. 4 temas aquí y un resumen de lo que podría traer un ritual y la espiritualidad, en el sentido en el que las religiones tienen lenguajes, símbolos y prácticas que participan más con las actitudes de las personas, y tienen rituales que pueden sanar y consolidar y unir. Muchas veces tienen teología y un conjunto de normas que son no políticas, están relacionadas no al Estado, y tienden a tener valores en torno a la paz y el bien común y la justicia. Generalmente es parte de estas normas, y un enfoque en la solidaridad y la colectividad más que individuales. Tienen una capacidad de movilización, pueden movilizar comunidades, como hay muchos ejemplos en construcción de paz, luchas contra la justicia y reconciliación, y pueden trabajar a nivel base en las comunidades hasta el nivel internacional, donde tenemos redes de actores religiosos o internacionales como la Iglesia Católica, que puede movilizar a nivel internacional. También tienen una presencia institucional. Entonces,
están presentes a nivel nacional con la credibilidad para hablar con los líderes políticos y las agendas nacionales, pero también están enraizados cerca a las personas y esto construye confianza en las poblaciones. Decir más sobre, sobre los enfoques normativos de los actores basados en la fe. La justicia transicional está enraizada en las normas de derechos humanos y diferentes actores religiosos pueden tener diferentes perspectivas sobre sus normas y cómo se relacionan con las normas de los derechos humanos. Y aquí he listado 4 categorías. Esto no es exhaustivo, pero ellos son creadores de normas. Ellos hacen un énfasis en el contexto local, enfatizan en la reconciliación más que la rendición de cuentas formal. Esto lo vemos en el norte de Uganda. Está la iniciativa de paz de los líderes religiosos que rechazó a la Corte Internacional Penal por las personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad en estos conflictos, en estos procesos tribales. Y esto reflejó mucho a las personas en el norte de Uganda. Tenemos los que se adaptan o los que adaptan a la norma, toman estas normas y las adaptan para que se encajen en las restricciones locales y culturales, y creo que Sudáfrica es un excelente ejemplo. Tenemos una transición política donde la fiscalía tenía cosas muy problemáticas y adoptaron una amnistía utilizando ideas cristianas, y tenemos facilitadores de normas, personas que simplemente toman este discurso y lo utilizan su influencia para impulsarlo, como en Guatemala, por ejemplo, en Latinoamérica, utilizan la teología católica para justificar un enfoque de derechos humanos a la verdad de la justicia. Y lo que tenemos es que reflejan la norma, que reflejan las prácticas culturales locales y las normas locales, y esto puede incluir normas locales que avanzan en la justicia transicional, pero también las que potencialmente resisten la justicia transicional y los derechos humanos. Y como mencioné, las prácticas nacionalistas en muchos contextos en la isla del norte de Sri Lanka, donde los actores religiosos utilizaron normas locales, nacionales religiosas para prevenir la reconciliación. Entonces, este kit de herramientas luego les pide a los actores evaluar el potencial de los actores basados en la fe para actuar en la justicia transicional en su contexto. Y esto demanda un par de pasos. ¿Cuál es el estatus del proceso de justicia transicional? ¿Hay un espacio político disponible para los actores basados en la fe? ¿Es seguro para ellos? ¿Cómo puede una comunidad e entidad entender este concepto? Si el conflicto tenía una dimensión religiosa y un actor representa un lado de ese conflicto, tienen que participar en conjunto con un actor del otro lado para poder mover las cosas para el otro lado de la división del conflicto. Y en el kit de herramientas yo presento un conjunto de condiciones generales que hay que cumplir para que esto suceda. Habiendo evaluado el contexto, podemos luego actuar. Podemos fijarnos dónde están presentes estos actores basados en la fe. ¿Están presentes nacionalmente? ¿Representan a todos? ¿O están presentes solamente en una área o en una comunidad? ¿Qué relación tiene el actor basado en la fe con el Estado? ¿Están implicados en violaciones pasadas que claramente comprometen su habilidad de ser percibidos como un actor de justicia transicional? ¿Cuál es su posición normativa? ¿Ellos utilizan las normas de derechos humanos o no? Y luego podemos preguntar qué contribución a la justicia transicional puede hacer cada actor basado en la fe. El kit luego pasa por los varios roles que pueden tomar los actores basados en la fe en la justicia transicional. Pueden actuar de manera oficial e institucional, como en Sudáfrica, que hubo un presidente muy visible y carismático sobre la Comisión de Paz. Dieron muchos valores normativos y pueden actuar independientemente sin aprobación formal que les permite tomar más riesgos distanciándose de la institución. Eso se hizo en la isla del norte en cuanto a la descomisión de armas, donde la
La Iglesia Católica estuvo involucrada en garantizar que ambas partes estuvieran deshaciéndose de sus armas. También pueden actuar de manera privada en las negociaciones de paz bajo el radar sin ser visibles. Y esto es muy importante. Y hay muy pocos ejemplos porque muchos de estos no son visibles hasta muchos años después. Luego podemos hablar del rol para los actores basados en la fe en procesos formales. Pueden apoyar procesos de paz. En Sierra Leona, un grupo de líderes religiosos de comunidades cristianas y musulmanes tuvo un rol gigante en participar con los rebeldes y el Estado para avanzar en estos procesos. Pueden abogar por la justicia. Nuevamente, la Iglesia Católica en Latinoamérica es un excelente ejemplo. Pueden formar las normas de un mecanismo formal, volviendo nuevamente al tercer surafricano. Nos trajeron los valores cristianos del perdón y la reconciliación. Pueden participar directamente en mecanismos, pueden hacer consultas, pueden construir puentes, construir confianza. Muchos son parte de las comisiones, como en Perú, casi un tercio de la comisión era de la Iglesia Católica. Y luego pueden apoyar los mecanismos formales construyendo puentes hacia las comunidades, como en Sudáfrica, que se utilizaron las iglesias para ahí tener las sesiones de las comisiones de la verdad y otros procesos logísticos. También hay roles para actores basados en la fe en procesos informales no estatales. Pueden tener un rol gigante en convencer, en lograr que haya una resistencia, o por ejemplo, cuando no están teniendo en cuenta los derechos humanos. Pueden movilizar a las comunidades construyendo capacidad y educación y pueden apoyar a las víctimas y a las comunidades para que se representen. Pueden sustituir y hacer sus propias justicias, apoyar a las víctimas de manera material, dándoles espacios seguros y protección, que es una parte natural del trabajo pastoral que hacen muchos actores religiosos. Y en otras partes, la Iglesia ha liderado procesos como exhumaciones. Pueden participar en la búsqueda de la verdad y la documentación, como muchos tipos de formas de contar la verdad, como en Guatemala, la memorialización y estas actividades locales, o actividades basadas en la comunidad, uniendo a la comunidad para buscar la reconciliación por medio del diálogo. Está la educación para la no repetición y garantizar que la historia sea contada con una comprensión. Y luego están las actividades explícitas de construcción de paz, cerrando brechas entre comunidades divididas. Entonces, este fue un tour muy rápido por una kit de herramientas que tiene más o menos 100 páginas. Les insto que por favor cuando salga, mírenlo. Esto va a salir muy, muy pronto y nos den retroalimentación en cuanto a la relevancia para su propia comunidad. Pensamos que este kit representa un potencial de cómo los actores basados en la fe pueden jugar un rol en la justicia transicional con una guía para implementar su rol de manera práctica en su contexto particular. Como les dije, el piloto va a ser en Zimbabue y esperamos obtener retroalimentación, pero realmente damos la bienvenida a cualquier otra retroalimentación que nos puedan dar. Entonces voy a parar acá. Muchas gracias.